vamos a hacer lo siguiente, porque la vez pasada yo no grabé y entonces la clase no la tienen disponible. La idea es que el que no pueda estar, la voy a subir como subo los videos a la plataforma. Mientras tanto voy buscándolos a ustedes para ver quién asiste. Hola, buen día. Buen día, Carla. Victoria. Sí, ahí los estoy viendo. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, mientras se van uniendo, yo voy anotando a los que están presentes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Carla, ¿vos? Bien. Sí, todo bien acá con lluvia. Está Lucía. Victoria. Bueno, ¿cómo vienen con la materia? Hasta ahora bien, Carla. Lo que nos diste el otro ¿Bien? día para hacer del trabajo estuvo interesante. Bueno, yo les voy a compartir, voy a empezar a compartirles la pantalla para mostrarles del campus, para que estén bien organizados, lo que les agregué del eje 2, que sería lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que me voy a poner a compartir la pantalla y como para que estemos bien organizados. Dale. Bueno, ustedes me dicen si lo ven. ¿Ya están viendo? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, fíjense que tenemos en el eje 1 que como título yo les pongo lo que está en el programa como el contenido, ¿sí? Que es el proceso social del aprendizaje, inteligencia y subjetividad, identidad y autonomía. Esperen que no me sale, ahí está, me sale el ruidito, pero tengo que volver para poder aceptar a la persona que ingresa. Bueno, entonces, en el eje 1, fíjense que ustedes tienen, bueno, todo esto del proceso social del aprendizaje, inteligencia y subjetividad, identidad y autonomía, proceso de intersubjetividad, subjetividad y afirmación del sí mismo. Todo esto como síntesis, lo que nosotros vimos es un poco el proceso del psicoanálisis, cómo el psicoanálisis entiende el proceso de subjetivación y vimos más que nada, que sería como lo que más importante que tienen que saber, es lo que entiende Freud y lo que entiende Lacan con el venir, digamos, adolescente. Si bien ustedes tienen 3 textos, que los 3 textos, la metamorfosis de la pubertad, identidad, subjetividad y sexualidad y derecho género, estos 2 textos los vamos a ver ahora de vuelta en el eje 2. O sea que el que más tendrían que saber es metamorfosis de la pubertad, que es en donde ustedes tienen el foro que tienen que participar. Recuerden que si no participaron todavía, como la actividad es obligatoria, yo no puse un tiempo de cierre, pero tienen que participar. Yo a algunos leí y les fui poniendo como alguna devolución, lo voy anotando aparte, no es que les voy a poner una nota numérica, pero lo que sí me llama la atención que ustedes esto, fíjense cuando tienen una consigna y si por ahí les pasa con alguna otra materia, que a veces responden alguna de las preguntas, ¿sí?
Fíjense que cuando es el foro, digamos, tiene una parte como de opinión de cada uno, pero a su vez tiene que haber una relación con el texto. Yo esto se los digo, aunque muchos de ustedes lo han hecho bien, pero se los digo como para que vayan teniéndolo en cuenta, porque es algo que se repite del año pasado. El año pasado yo lo que noté es que muchos por ahí responden desde la opinión, pero le falta la relación con el texto, o por ahí ponen alguna cita del texto, pero no la explican. Entonces, en eso, como que fíjense un poquito, cada uno, fíjese cuál fue la intervención que hizo. Yo en algunos les puse que les había faltado alguna cuestión, porque por ahí lo que pasa con esta materia, que por ahí es diferente a los talleres que vieron conmigo el año pasado, es que si bien hay muchas cuestiones de opinión que están buenas escucharlas porque está bueno, porque construimos entre todos, también hay cuestiones específicas de conceptos que tienen que saber y que también eso es importante, forma parte, digamos, del proceso de construcción que tienen que hacer ustedes. Y también les sirve para cuando ustedes sean profes, que se van a dar cuenta que muchas veces cuando corrigen algún trabajo que dan o algunas preguntas, por ahí los chicos de apurados les sucede esto, ¿sí? Y son errores en la comprensión, que bueno, que ustedes no deben tener. Así que fíjense, háganlo como ejercicio. Eh, yo sé que muchos de ustedes están como alejados por ahí en los conceptos o en las cuestiones que tienen que ver eh, con lo educativo o con las cuestiones de por ahí psicología. Pero bueno, es un ejercicio que lo tienen que hacer si quieren, digamos, el día de mañana ser profes. Entonces, es importante que participen y a su vez que participen respondiendo varias de las preguntas. Hay preguntas de opinión, pero también hay preguntas que tienen que ver puntuales del texto. Para esto tenían que ver también un pedacito de de un video que está relacionado con esta obra de teatro que nombra Lacan en el texto de la Metamorfosis de la Pubertad. Piensen que estos textos que yo les voy dando son textos que si bien son fichas de la facultad, que están puestos en el programa desde UDE, son interpretaciones de textos originales. O sea que si bien tienen cierta complejidad porque son construidos desde cátedras de psicología, tampoco es el texto de Lacan en sí ni el de Freud, que son textos mucho más complejos. Bueno, entonces, de la primera unidad, ustedes por ahí lo que más tendrían que saber es qué es lo que sostiene Freud en relación a la adolescencia, que él hace, digamos, en el texto este de 3 ensayos, que ustedes lo vieron con Micaela, vieron por ahí las fases. En ese mismo texto, él al final hace un apartado que se llama la metamorfosis de la pubertad. Y el despertar de la primavera, que le agrega Lacan, que Lacan agrega como algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso por ahí de adolescencia, que a Freud es como que lo da, pero lo da como eh, muy poquito, y ahora vamos a ver el por qué también. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que si bien Freud fue una persona como muy avanzada para lo que postula en su época, bueno, hay algunas cuestiones que podemos como criticar en el buen sentido, que podemos como poner sobre la mesa, porque hay una construcción social distinta. De esta construcción social distinta es de lo que nos vamos a ocupar en el segundo eje, que vamos a volver a ver. Fíjense que yo les digo, volvemos a ver las dos fichas de sexualidad del eje 1, que sería identidad, subjetividad y sexualidad y derecho de género, ¿sí? A su vez, en el eje 2, yo les agregué material de ESI, que lo que quería saber si alguno pudo ver, porque yo lo que les puse fue una página, que es la página digamos, de provincia, de nación, en donde está todo el material de ESI, que les va a servir a ustedes para tener. Están los cuadernillos, hay videos, bueno, está también el programa, ¿sí? El programa cuando surge, está la ley, bueno, un montón de material que a ustedes les va a servir para cuando tengan que dar clases. Y a su vez les agregué un video que es un video extenso, porque es un video vieron el año pasado con la situación de pandemia, se realizaron un montón de cursos y un montón
un montón de cuestiones que tienen que ver con qué era lo que se proponía desde las distintas direcciones de la provincia de Buenos Aires, y uno de ellos es la ESI en las escuelas, entre tradiciones y nuevos emergentes, que si bien está pensado como para dentro de la modalidad especial, abarca todos los niveles. Dura un montón, ustedes vayan adelantando, pero a partir de esto fue como anterior a que saliera un documento que es un documento que habla sobre un parlamento, sobre educación sexual integral, que es nuevo, que yo después también se los voy a subir, igual está al acceso de todos, pero bueno, quienes participaron de la elaboración de ese documento hablan en esa charla, que me parece interesante para que ustedes cuando tengan tiempo, no va a ser de texto obligatorio, pero es interesante porque tiene la idea de cómo pensamos hoy a los adolescentes como sujetos de derecho y también atravesados por la situación de la educación sexual integral. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunos lineamientos que son, dicen que lo van a encontrar en todos los textos y en los cuadernillos, que son irrenunciables para nosotros como profesores o como actores del sistema educativo. Entonces hay algunas cuestiones con las que ustedes tienen que tener presente para dar clases, ¿sí? Para dar clases, para formar parte de cualquier, digamos, establecimiento educativo. Estos irrenunciables tienen que ver con derechos adquiridos. Y entonces no es casualidad que el programa de Psicología del Desarrollo 2 esté muy atravesado por la educación sexual integral. Porque tienen que ver con empezar a pensar un montón de cuestiones que nosotros antes las teníamos naturalizadas, que eran de una forma y que hoy en día nos encontramos que no son de esa forma. Y a pesar de que escuchamos mucho en todos lados y en todos los medios de comunicación y que mucho, digamos, se sabe supuestamente sobre esto, todavía quedan vestigios de lo anterior. Y esto es peligroso porque nosotros tenemos que educar. ¿Se acuerdan que conmigo creo que vieron algo de política de cuidado, política educativa? Digamos, cuál es la política educativa que nosotros como profes tenemos que llevar a cabo en una institución escolar? Dentro de las políticas de cuidado está todo lo referido a lo que tiene que ver con educación sexual integral. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la construcción subjetiva de un adolescente también está la construcción de su identidad sexual. Y esto lo tenemos que saber porque nos va a pasar, vamos a escuchar y nos va a pasar también en nuestra clase, estar atravesados por estas cosas. Entonces tenemos que saber cuál es la postura. Y si seguimos pensando, digamos, en estas teorizaciones o en estas construcciones teóricas de muchos autores que piensan que la adolescencia es, digamos, el devenir de toda la sexualidad infantil en los genitales y como la posibilidad de elección de objeto heterosexual y encima de procreación, estamos como muy lejos de pensar en lo que en la política educativa adquiere hoy y también muy lejos de pensar en lo que el contexto social requiere hoy. Así que bueno, la idea es que ustedes, si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo del eje 1, ahora es el momento, porque después yo voy a presentarles un PowerPoint y vamos a ver estas dos fichas que también están en el eje 1, pero que las volvemos a ver en el eje 2. ¿Hay algo que les haya quedado del texto de la metamorfosis de la pubertad? Mi idea es que tampoco sepan, pero de memoria, ni que sepan tanto los conceptos que propone Freud y Lacan. Sí que tengan una idea de la propuesta, no es que les voy a tomar ni las fases, ni qué es lo que dice, ni la estructura, digamos, de Lacan, de lo real, lo imaginario y lo simbólico, porque es, digamos, a ustedes no les sirve en la práctica. Sí, más o menos que tengan una idea de que son dos personas importantes dentro de la psicología, dentro del psicoanálisis, y que ellos tienen su propia teoría sobre qué pasa en la adolescencia.
Y lo que pasa en la adolescencia a nivel psíquico, a nosotros nos interesa a los fines de cómo poder verlos a nuestros adolescentes en las aulas, ¿sí? No es que tienen que saber, pero tienen que saber más o menos qué le pasa a ellos para poder entenderlos como profes. Bueno, con el texto ese más o menos están, algo que me quieran preguntar, ¿no? Bárbaro. Bueno, entonces yo lo que voy a empezar es a presentarles, vamos a ver un PowerPoint, voy a empezar a presentárselos y vamos entonces a recorrer estos dos textos. Yo les dije que son dos fichas, digamos, también de la Facultad de Psicología, de la UBA. La diferencia que tiene es que, bueno, son textos mucho más presentes, que nombran, digamos, que tienen en cuenta esta cuestión del contexto en el cual estamos hoy en día. Así que voy a poner presentar. Muy bien. Bueno, alguno dígame si lo ven, así arrancamos. Sí, sí, se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, el primer texto entonces es Identidad de género, construcción subjetiva de la adolescencia. Tienen ahí los autores que lo hacen, como yo les dije, son fichas de cátedras de la facultad, en general lo hacen varios psicólogos o doctores en psicología que forman parte de la cátedra. Bueno, en principio, si ustedes lo leyeron al principio de las dos fichas, de los dos textos, les explica bien a qué apunta el texto, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende? En el caso de este texto, al principio les dice que lo que pretende tiene que ver con volver, digamos, a los paradigmas atravesados a lo largo de la historia sobre la sexualidad para poder entender qué es lo que les pasa a los adolescentes en nuestra época, pero a su vez para empezar a pensar estos conceptos de identidad sexual, qué pasa con la heterosexualidad, y también pensar en la dimensión del género. Por eso la imagen tiene que ver, digamos, con estas ideas de identidades sexuales. Bueno, en principio, ustedes, que esto lo habíamos visto un poquito en el texto anterior, saben que tanto Freud como Lacan hablan de construcciones psíquicas, de aparatos psíquicos. Esto quiere decir cómo nosotros nos construimos en nuestro psiquismo, cómo nosotros, desde que nacemos, que somos bebés, atravesamos todo un proceso para poder finalizar convirtiéndonos en sujetos. Recuerden que en esto coinciden Freud y Lacan, en que nosotros cuando nacemos somos como un cachorro humano, pero que no tenemos nada, digamos, que lo que vamos, no hay aparato psíquico ahí, no hay nada. O sea, la construcción comienza, Lacan dice comienza desde el orden simbólico hasta antes de nacer. Comienza en el deseo de los padres en tener un hijo, o en el deseo de la madre, o en el deseo de alguien en tener un hijo. Y entonces ese deseo es lo que va también a atravesar a ese sujeto o a ese bebé o a ese niño que venga, digamos, a este mundo. Pero lo que sí es importante saber es que tanto para Freud y para Lacan, nosotros, nuestro psiquismo, nuestro aparato psíquico, nuestra construcción psicológica, si quieren, la podemos, la tenemos que desarrollar o la desarrollamos no sin nosotros. Digamos, la necesidad del otro es indiscutible para los dos. Lo que sí por ahí es la diferencia, esto de, recuerden que Freud, la meta, digamos, de las satisfacciones y las fases libidinales por las cuales atraviesa el sujeto, tienen que ver con la satisfacción, la perpetuación de la especie, ¿sí?
Recuerden que él cuando llega a la adolescencia dice, ¿qué pasa con las pulsiones? Las pulsiones se unen y se une digamos, la elección de objeto. ¿Por qué? Porque esas pulsiones van a estar destinadas a esa elección de objeto heterosexual con fines reproductivos. Se une lo tierno con lo sexual para dar lugar a la posibilidad de esta relación sexual. Y lo que postula Lacan es que lo que él llama el baño del lenguaje, que lo van a encontrar acá en este texto, tiene que ver con que nosotros no solamente nos construimos, recuerdan que Freud decía estas etapas atravesadas por las fases libidinales, necesitábamos de alguien, de otro, de la madre, que era la que daba el alimento, con la primera vivencia de satisfacción, o si no, digamos, alguien que cuide a este niño y que atraviese las distintas fases. Acá la diferencia con Lacan tiene que ver con lo cultural. El baño del lenguaje se refiere no solamente a lo que le pasa a los deseos, a los goces y a las palabras de los otros con mayúscula, que son nuestros cuidadores, sino también al baño del lenguaje, al contexto social, a las representaciones que nosotros tenemos del lugar donde vivimos. Y acá, en este baño del lenguaje, entra también la escuela. O sea que los sujetos se van a formar en su psiquismo no solo con lo que sucede en el ámbito del grupo familiar, sino también, por ejemplo, en la institución escolar. Yo el año pasado creo que a ustedes les había dado una ficha que se llama La Constitución Subjetiva y la Escuela, que también era de una psicóloga, o si no se los di a otro grupo, que lo que hablaba esta psicóloga es de cómo la escuela también construye subjetivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a niños que todavía están en proceso de construcción. Por lo tanto, o sea, nos incorporan a este proceso. Por eso es importante el discurso de los profes, el discurso de los directores, el discurso de los maestros, porque tienen que ver con este baño de lenguaje que propone Lacan. Bien. Bueno, yo les puse una postulación de Bleichmar-Emilse que dice que destaca la manera crítica, la importancia que se le adjudica a la diferencia anatómica como aquello sobre lo cual se basa la posición de hombres y mujeres como sujetos sexuados. La diferencia anatómica son insuficientes si se considera que la sexualidad humana y la diferencia sexual se instituyen por efectos de un poder estructurante de las múltiples instituciones de lo simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que lo que dije con el baño del lenguaje. Las múltiples instituciones de lo simbólico. Lo simbólico tiene que ver con los discursos, con el lenguaje, con lo que nos llega a nosotros. Y esto que nos llega a nosotros es constitutivo del psiquismo. O sea que fíjense lo importante que es. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de ESI, hablamos de diversidad, hablamos de perspectiva de género, hablamos de derechos reproductivos y sexuales, hablamos de afectividad y prevención de abusos, de los cuidados del cuerpo y la salud, y así del afecto, de muchísimas cuestiones más. Por eso es importante y por eso se le da tanto hincapié a esto, porque es constitutivo del psiquismo. Bueno, el texto hace un recorrido y lo que dice también es que Freud, esto de que les decía, no es casual, digamos, el lugar que le da a la mujer Freud en su teoría. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando él habla del complejo de castración y del complejo de Edipo, dice que a la mujer algo le falta. Lo que le falta es el falo que tiene el hombre. O sea que fíjense el lugar, ¿no?, que él le pone a la mujer. Yo les puse unas imágenes de la época del 1900 para entender, para que nos vayamos como un poco representándonos, porque bueno, esto también es importante y está vinculado a esto de lo que sucedía en la modernidad, a los tres mitos que lo tienen ahí en el texto, que es la maternidad natural. Ayer, mientras preparaba el PowerPoint, que miraba así un poco el Facebook, vi una chica que se llama Carla, con K, no sé si alguna la ha visto, que bueno, ella hace como escribe un libro sobre la maternidad,
porque bueno, ella dice, postula que ella nunca hubiera elegido ser madre. Es un poco, digamos, a mí me dio la impresión de que es un poco extremista, pero sí está bueno para pensar en esto de la maternidad natural. Bueno, ella cuenta en el libro, en su teoría, que en realidad ella nunca quiso ser madre, que, digamos, quedó embarazada, tiene una hija, queda embarazada por el deseo de su marido, y bueno, y cuenta que los 7 años o 10 años, los 10 años en donde fue mamá, la pasó muy mal, tuvo depresión postparto, bueno, tuvo un montón de cuestiones a nivel psicológico, a nivel psíquico, que a ella le hacen pensar de que realmente si hubiera tenido que volver a elegir, no sería madre. Y entendió que es una posibilidad, que es una posibilidad que tienen varias mujeres, de elegir no ser madre. Pero durante mucho tiempo nosotros pensamos que la maternidad es algo natural, porque era uno de los mitos de la modernidad. Y también se cuestionaba o se pensaba, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen hijos o que no quieren tener hijos? ¿No? Y esto estaba como mal visto. ¿Por qué? Porque lo ligado a la mujer era la maternidad. Y sobre esto también se piensa en relación a las maestras. Eh, yo doy clases también en el Instituto 115 para formación de docentes de inicial y de maestras de primaria. Y bueno, un poco charlamos esto cuando ingresan, ¿no? Hay pocos varones, siempre la educación inicial, las maestras jardineras y las maestras de primaria está como ligado a esta cuestión como natural, como que tienen que ser maternales, y en realidad son mitos, ¿sí? Son mitos, pero que están relacionados con el lugar de la mujer en la época de la modernidad. La pasividad en la erótica femenina y el amor romántico, ¿no? Que también eran tres mitos ligados al lugar de la mujer moderna. Bueno, estos tres pilares tenían obviamente como contraposición, ¿o sí? A lo que es cómo se era mirado el hombre. El hombre era proveedor de lo económico, ¿no? Esta cuestión de la racionalidad que también, digamos, los hombres eran los que accedían a la educación superior, a la educación en la universidad, digamos, siempre ligado como a los varones. También sobre esto al que le interesa ahora que tenemos varios días de feriados, está la película de Marie Curie en Netflix, que está bueno para pensarlo en eso, porque ella es científica en esta época en donde era raro ver una mujer científica, se casa también con un científico, si bien la película muestra como la historia de amor y de ella, está bueno el lugar que le da su marido, pero toda la sociedad científica, incluso creo que el apellido de ella es el apellido de casada y no su apellido de soltera. Esto también tiene que ver con estos mitos. Bueno, conquistadores y demás. Ya ustedes seguramente lo han visto y también lo saben, pero el texto también lo recorre. Bueno, es importante pensar que la adolescencia más que pensarlo como una cuestión catastrófica, oscura, no sé, un torbellino, como pensarla desde un lado muy negativo, está bueno pensarlo en donde en el ámbito familiar un chico puede elegir actuar acá dice, sin que el deseo y la angustia de los padres inhiba el suyo propio. Entonces entendemos la complejidad que conlleva la elección sexual, puesto que significa desasirse no solo del otro familiar, sino también del otro social, cultural, y todos los entramados simbólicos que antecedieron y persistieron junto al sujeto. ¿Qué quiere decir esta frase que postula Adolfo? Creo que me pareció muy interesante como plantarla para poder entender que el chico en su proceso de adolescencia justamente va a hacer esto, va a elegir, va a actuar va a intentar encontrar cuál es su deseo, cuál es el suyo propio, no el de la familia. Y en esto lo vemos no solo en el ámbito que tiene que ver con la elección de un objeto sexual, sino también lo vemos en las elecciones, por ejemplo, de carreras, la elección, digamos, de lo que quiero para mi vida, ¿no? Pero dentro de esto también está
el quién soy yo o quién voy, a quién, cómo voy a ser, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos procesos se dan en la adolescencia. Entonces es importante que nosotros, dentro de la escuela, podamos como acompañar en ese desasirse del otro familiar y del otro social y cultural. También con esto les comento que a veces los sábados miro un programa de Canal Encuentro, que está muy bueno. Justamente el sábado pasado o el anterior había entrevistas a distintas mujeres y a chicas trans, y una de ellas muy, o sea, se ve que había trabajado mucho desde el psicoanálisis, todo esto, porque justamente lo que ella postula es esto, ¿no? Qué difícil para ella fue poder salirse, no solo, digamos, de lo que le pasaba en su entorno familiar, sino también cómo era mirada desde el otro social y cultural, ¿no? Por eso les digo que a veces nosotros desde nuestro discurso somos como inclusivos y tenemos como mucho en valor esto, pero vamos a las escuelas y nos encontramos con profesores, digamos, que tienen o que no pueden o que no atraviesan estos contenidos de ESI. Instituciones en donde no está. Profesores que no permiten, digamos, la palabra de los chicos, digamos, que solamente es, bueno, cierta transmisión de conocimiento, pero que no hay posibilidad de intercambio o de escucha, la escucha. Y la escucha tiene que ver con la educación sexual integral. Digamos, si los chicos son chicos sujetos de derecho, tenemos que escucharlos, porque, digamos, el adulto no tenemos el, la verdad y ellos no. Entonces, por ahí a veces nos pasa que aprendemos mucho, que esto se dio mucho, pero después en la práctica no sucede. Por eso es interesante que lo repensemos nosotros. Bueno, entonces, ¿no? En este contexto nos interesa pensar qué es lo que pasa en la identidad de los adolescentes, cómo es la construcción de la identidad de género del adolescente actual, y, o sea, dejar de lado esta cuestión binaria que también es la que postula Freud de la masculinidad o la feminidad, o esta cuestión de que yo les digo, el complejo de Edipo, ¿no? Pensarlo, me identifico con el sexo, con mi sexo, digamos, igual, me identifico con él y entonces genero un proceso de elección de objeto a eh, digamos, opuesto a lo mío, ¿sí? Y esto estaría dentro de la normalidad. Digamos, no es así como se da el proceso. Es importante pensar esto, lo que dice Lacan, atravesadas por el lenguaje de los otros, que replican estos discursos acerca de lo que es femenino y lo que es masculino. Y en esto nosotros también tenemos que trabajar mucho con los chicos, porque tiene que ver con el discurso no solo de los medios de comunicación, el discurso, digamos, de lo que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? De qué es ser femenino, qué es ser masculino, qué es ser homosexual también, ¿no? Qué es ser bisexual. Digamos, para todo tenemos un discurso que intentan como replicar y que llega mucho a los chicos. Entonces, que ellos puedan generar este pensamiento crítico, de los diseños curriculares habla mucho, pero también acompañarlos en este proceso eh, de construcción de ellos, ¿no? Pero acompañarlos para que realmente el deseo, digamos, y la elección de ellos sea real y sea de ellos, no sea de otros. Bueno, acá también lo que les puse también fue como un fragmento que me parece muy importante, tiene que ver con ya el final del texto, ¿no? Y que habla de esta compleja tarea que realiza el adolescente, eh, con esta cuestión no solo lo que tiene con los otros significativos para él, sino también lo que tiene que ver con la cultura,
eh, porque no solamente es lo que dice el texto, se haya inserto en un medio familiar, sino también en un contexto socioeconómico cultural, ¿sí? Particular específico. Y este contexto muchas veces va a facilitar, pero otras va a perturbar este proceso que tienen que realizar ellos. Entonces, la escuela tiene que ser un ámbito en donde nosotros facilitemos este proceso a los chicos, ayudemos, acompañemos. Tenemos que ser ese otro significativo que dice Lacan con mayúscula para poder acompañar y para que ellos puedan realmente hacer lo mejor que puedan. Y piensen en esta situación, piensen en chicos en donde en su seno familiar no tienen un contexto que facilite o que apoye esto. A veces no tiene que ver con lo económico, a veces nos encontramos con chicos bueno, que quieren hacer su proceso, digamos, de identificación sexual tiene que ver con una homosexualidad o con una bisexualidad, con lo que fuere, o transexual, y la familia obstaculiza esto, entonces nosotros tenemos que velar por el deseo y por el derecho de ese sujeto, de ese adolescente. A veces tiene que ver con abusos, a veces tiene que ver con, no sé, un montón de cuestiones que pasan en el seno familiar. Eh, y a veces facilitan también, y nosotros también tenemos que acompañar a esas familias, ¿no? Porque tampoco es fácil el proceso que tiene esta compleja tarea que dice el texto que tiene que realizar un adolescente para poder finalizar su proceso de constitución subjetiva. Eh, bueno, esto que también habla el texto, ¿no? Que lo que le sucede a él, al adolescente, con estas nuevas sensaciones, eh, con buscar como experiencias para poder llegar a este hallazgo de objetos, ¿sí? Nosotros hoy en día, y en la psicología hoy en día, se piensa desde este lugar, no se piensa como el texto que vimos de Freud, de pensar que en la pubertad o en la adolescencia las pulsiones se juntan y entonces llegamos a el hallazgo de objetos, sino que pensamos en estas sensaciones que le permiten caminar o encontrar este hallazgo de objeto, que lo esencial resulta el logro psíquico que representa el sujeto que pueda tomar un posicionamiento sexual y desde allí logre relacionarse con otros sujetos. Esto también es importante, digamos, que el adolescente logre esto, tomar un posicionamiento sexual, el que elija, pero sí tomar un posicionamiento sexual porque esto le va a permitir también poder relacionarse con otros, poder ser reconocido como diferente a otros y como igual o no a otros. Entonces el devenir como sujeto sexuado que encuentra el adolescente ante su propio real, lo real, recuerden, tiene que ver, digamos, con el cuerpo, tiene que ver con lo que está viviendo desde lo corporal ese adolescente. Piensen que también en este punto, ¿qué le pasa al adolescente con los cambios corporales? Y en esto sí se relaciona, o sea, la pubertad la pensamos desde una cuestión más biológica y el proceso de la adolescencia la pensamos como a nivel psicológico, que en donde también está englobado lo sexual. Pero ¿qué le pasa? Es un chico o sea, que llega a determinada edad y en que empieza a cambiar a nivel corporal. Y estos cambios corporales en lo real generan que se empiecen a procesar, que se empiecen a pensar y que se empiece a producir, digamos, toda esta compleja tarea que tiene el adolescente de poder transitar y llegar a lo que realmente desea, al hallazgo de objetos, a lo que quiere ser en la vida, a lo que le gusta, a lo que no le gusta, cómo vestirse, cómo relacionarse, cómo ser, ¿sí? Esto es. Eh, y me pareció importante esto de ver que lo que cuestiona desde los nuevos paradigmas de diversidad, ¿no? Sin obturar su propio deseo hacia el camino, en el camino hacia la elección de objeto exogámico. El deseo, digamos, nosotros tenemos que ver, por eso el año pasado creo que vimos esta de la cuestión de la creatividad que le pasa al adolescente, que tenemos que nosotros poner el punto ahí también, en lo creativos que son ellos, en que puedan producir ellos.
en que nosotros seamos una guía en esta construcción, pero que de ellos solos salga. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran ellos mismos, ahí es donde encuentran su deseo. Bien, esperen que vamos a dejar de compartir un poquito, ¿sí? A ver qué les pareció. ¿Les pareció como no tan dificultoso? ¿Lo habían podido leer al texto? De paso me tomo un mate porque no paré de hablar. Sí, yo particularmente, ahora, buen día a todos, no los saludé antes. Eh, lo había leído, me había resultado un poquito complejo, pero viendo el texto de la metamorfosis y el otro de Lacan, del despertar de la primavera, haciendo una comparación, en realidad leyendo los dos a la vez, es como que pude entenderlo, porque es como vos decís, Carla, tiene algunos términos muy puntuales, muy específicos que a lo mejor nos excede. Pero sí, está Claro, claro el objetivo del texto cuando leí el de Lacan y de Freud, sí, a qué apuntamos y a qué tenemos que hacer hincapié nosotros como profesores, que es esto que vos decís de acompañar, de ser ese otro responsable para que en definitiva el adolescente que no puede evitar lo real que irrumpe, que es la pubertad, pueda construir este psiquismo o esta subjetividad de lo más, transitarla lo más tranquilo posible para que aflore su propio sentimiento y sus propias necesidades y que nosotros no de alguna manera siendo profesores lo influenciemos. Va, es exacto. más o menos eso, lo que En entendí. realidad, claro, no podemos no influenciarlos, pero que los influenciemos, digamos, en este camino. Claro, ser Sí, respetuoso, digo, en el sentido de la influencia va a existir porque somos los docentes, pero ser respetuoso de nuestros límites y saber hasta dónde llegamos, porque sabemos que si vamos más allá, influenciamos demasiado. sí, sí, es difícil, chicos, yo les digo que es difícil. em, es difícil ver el lugar. Muchas veces los chicos eh, preguntan cuestiones de que uno no sabe si decirles porque son opiniones y ellos también tienen que encontrar su propia opinión. A mí me pasaba que yo les daba salud y adolescencia, que di en el Ferrari bastante tiempo, y que veíamos, o sea, el primer tema que ya arrancábamos, ya me decían, ¿y vos, profe, qué pensás de esto? Y nosotros, por ejemplo, veíamos el aborto cuando todavía no estaba sancionada, no estaba sancionada la ley, todavía no estaba en debate. Pero bueno, veíamos las distintas posiciones. Yo le decía, bueno, yo no le voy a dar mi opinión, ¿no? O sea, veamos todo y después cada uno construye su propia opinión. Eh, pero bueno, me parece que es exactamente lo que vos dijiste, Mónica, es a lo que apuntamos en la materia. Apuntamos a que ustedes puedan entender, puedan leer textos que son, digamos, de complejidad psicológica, pero que entendamos como el camino, digamos. Apuntamos a que eh, a acompañarlos, a que sean guías y también saber un poco de qué es lo que la ley cuáles son las políticas y qué es lo que la ley dice para ustedes desde la materia que tengan que dar posicionarse desde ese lugar. Salud y adolescencia, por ejemplo, es una materia que muchos pueden dar porque es una materia como que es muy abierta y que depende de quien da la materia, se va a ir para un lado o para el otro. Por ejemplo, yo que soy psicóloga, la daba y había profesores de biología que la daban también. Sí, Yanil, vos levantaste la mano. ¿Querías decir algo o capaz que se te levantó solo? Yo levanté. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 Carolina. Sí, no, tengo problemas. ¿Me escuchan No ahí? se te... Ahí te escuchamos. Bueno, mira, tengo problemas con el micrófono. No escucho lo que me estás diciendo, pero quería aportar algo. Preguntar primero, ¿si no es obligatorio aplicarlo en las escuelas? Y otra cosa, me ha pasado, por ejemplo, o sea, a mí me ha sido muy difícil, como ya relaté en el foro, transitar la adolescencia de mis hijos. Por la recepción pobre que tuve, pues, he ido a escuela católica, todo era visto como pecado, todo, bueno, una carga muy difícil.
Y me ha pasado, o sea, actualmente que me encuentro dentro del ámbito familiar con un adolescente que lo veo con el pelo cambiado de color, sus uñas pintadas, y en una forma desafiante. Es como diciendo, este soy yo, ¿qué me vas a decir? Yo creo, no sé, a veces me es difícil tratarlo, no sé, evito hablarlo porque no quiero entorpecer o llegar a un conflicto familiar, pero sé que lo hay, que existe, y es muy difícil abordarlo. Mucho más si se me plantea el día que esté en un aula, voy a tener que trabajar mucho sobre este tema para poder ver cuál es el camino correcto, ¿no? Sí, a veces, bueno, esto también tiene que, o sea, la ESI, te respondo primero. La educación sexual integral es obligatoria, es una ley, es obligatoria y es transversal, o sea que tiene que atravesar en todas las instituciones, a todas las materias, se puede hacer algún proyecto en conjunto. Pero hay algunas instituciones que lo tienen esto bien claro y, por ejemplo, se hacen semanas de ESI y cada materia tiene que hacer una propuesta. Yo esto lo he visto en Berizo, por ejemplo, en la escuela Berizo lo he visto. Tienen la semana de ESI y cada profe desde su área presenta una propuesta con respecto a la ESI. En otras escuelas no, en otras escuelas cuesta, algunos, no sé por qué, me parece que tiene que ver más con una decisión desde la dirección que una decisión de los profesores. Los profesores a veces, quienes tienen, quienes lo saben, lo dicen, o a veces esto figura, cuando es la semana de ESI, que yo no recuerdo, pero creo que es en octubre, se avisa y entonces cada profe hace alguna propuesta. Lo que te iba a decir es que yo creo que esta postura que contás de un adolescente tiene que ver con los discursos de que estábamos hablando, el baño del lenguaje, con los discursos de los otros, de los medios de comunicación, con los discursos culturales. Nosotros estamos hoy en día digamos, y el segundo texto trata sobre eso, estamos, o los adolescentes también están inmersos en un discurso también hay muchos chicos dentro de militancias, ¿sí? Eh, y bueno, también está como esta búsqueda de derechos, y a veces, digamos, en esta búsqueda de derechos y en esta militancia se es un poco así combativo, digamos así, yo soy así, y entonces me tienen que respetar que soy así. Esto lo encontramos en las escuelas también. Los chicos forman parte de centros de estudiantes, en donde en los centros de estudiantes también a veces está esta postura. Que está, o sea, tal vez hay que ver el por qué, ¿no? El por qué ellos tienen que estar en esta cuestión tan combativa. Eh, Tal vez necesitan como o no sé, digamos, no sé el caso particular, pero a veces son chicos que están como muy reprimidos en su seno familiar, o a veces tienen como muy poco límite, o digamos, hay una construcción ahí familiar que desconocemos, que también tiene que ver con el proceso que le está haciendo. Y a veces la escuela, yo digo lo que veo en la escuela, a veces la escuela les ofrece un lugar en donde se los escuchan, donde tienen la voz, y entonces ahí van con todo. Eh, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta, hay que, digamos, yo creo que cuando ellos saben que uno es un otro que los escucha, que los respeta, eh, digamos, tal vez puedan cambiar un poco la actitud. Eh, pero bueno, es un trabajo diario. En el aula, digamos, es un trabajo diario y yo creo que es cuando ellos se sienten respetados. Cuando ellos se sienten respetados y escuchados y ven que nosotros no somos, digamos, ese otro que los viene a reprimir, sino que los viene como a acompañar, ellos cambian la actitud. No he tenido como grandes enfrentamientos. A veces los enfrentamientos que vemos de profes y de alumnos son enfrentamientos cuando, bueno, cuando pasa esto, cuando ellos no son escuchados, cuando los discursos son los mismos discursos por ahí de represión de su seno familiar, o a veces no, o a veces son chicos que la familia los acompaña mucho, que facilita mucho este proceso y que son bien claros en lo que quieren y en cuáles son sus derechos y bueno, y cuestionan cuestiones institucionalizadas o naturalizadas de profes o de la institución. Pero bueno, esto es así. Yo creo que este cambio en los adolescentes y en los chicos tiene que ver con esta mirada de sujetos de derechos.
Entonces, desde que ellos saben que son sujetos de derechos, digamos, hay un cambio de actitud, no son pasivos, son más combativos. Y está bueno, pero bueno, por ahí es para trabajar la forma o es para trabajar cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Bueno, yo voy a presentarles, si no tienen alguna otra duda o algo que me quieran consultar de este texto, les presento el otro que es más cortito, o sea, en realidad no es más cortito, es más largo, son 3 hojas más, pero el texto, el otro texto que van a ver, que tiene que ver también con identidad sexual y derechos, está bueno porque, digamos, hace como un repaso del texto que vimos, de esta ficha, pero a su vez plantea uno de los temas que está bueno pensarlos, que tiene que ver con qué pasa cuando una familia o un niño quiere, digamos, el cambio de identidad, el cambio de nombre, y entonces, bueno, ¿desde qué posición nosotros nos paramos frente a esto? Hay muchas veces que ocurren en adolescentes que se quieren cambiar el nombre y que las familias a veces acompañan, a veces no. eh, y hay muchas veces que parece, no, acá en Varadero yo no he tenido estas problemáticas, si se quiere. Pero bueno, acá los profesores, quienes hicieron este texto, lo han tenido en Capital y ellos son, digamos, psicólogos, se dedican a la clínica, o sea que hay eh, muchas consultas sobre esto. Entonces, me parece que está bueno, que es interesante. Ustedes, ya les digo también lo mismo, digamos, en las cuestiones por ahí más técnicas, no se tienen que detener. Incluso la última parte habla bien sobre la patología, digamos, lo que es la patología o cómo entender esta cuestión desde la clínica, que no la tienen que leer, eh, porque no es algo que nos interesa, sino simplemente nos interesa pensar qué es lo que sucede en estos casos dentro de la escuela. Entonces, este texto se llama Identidad sexual, identidad de género y derechos de niños y adolescentes, que es de Adrián Grassi, y lo que él comienza, digamos, postulando es esto. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en este contexto? En donde tenemos la sanción de la Ley de Identidad de Género, que fue en el 2012, que posibilita esta rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. O sea que por un lado tenemos esta ley y por otro lado tenemos, en cuanto a los menores de 18 años, la necesidad de tener en cuenta la capacidad progresiva y el interés superior del niño, que esto está planteado en la Convención de los Derechos de los Niños y los Adolescentes, ¿sí? Entonces tenemos estas dos cuestiones. O sea, ¿qué nos pasa en la escuela si nos llega un niño menor de 18 años que quiere cambiarse su nombre de pila, que quiere cambiar su imagen, porque no coinciden con la identidad de género autopercibida, ¿sí? Recuerden siempre cuando hablamos de esto de la autopercepción, esto que decía también Mónica, qué pasa en lo real, los cambios, ¿sí? Los cambios corporales, los cambios del cuerpo en lo real, en un adolescente, en un puber, en un niño, y cuando esto comienza a aparecer, bueno, por ahí puede suceder que un chico o una chica plantee esta situación. Entonces, ¿qué pasa acá? Él dice que hay entrecruzamientos discursivos. Por un lado tenemos los derechos de los niños y los adolescentes, por otro lado tenemos los contextos históricos sociales, por otro lado tenemos la constitución del aparato psíquico de ese sujeto que plantea esta situación, y por otro lado tenemos las condiciones del grupo familiar. ¿Qué es lo que la familia plantea en base a esto? ¿La familia está de acuerdo? ¿La familia está, digamos, resistente a esta situación? La escuela, frente a una situación que sucede de esta magnitud, seguramente que ustedes como profes van a estar, digamos, por ahí surge o por ahí se lo plantean a ustedes o por ahí les toca a algún alumno bajo estas condiciones. Siempre acá actúa no solo el equipo de conducción de las instituciones, sino también los equipos de orientaciones escolar. De ustedes ninguna tiene la formación, digamos, de asistente social o de psicólogo para formar parte de los equipos.
Yo no, Carla. No. Yo estoy en el equipo técnico de la Escuela de Educación Especial, como fono. Ah, a ver, espera que no te... voy a volver al... ¿Quién está en el equipo técnico? Yo, Lucía, Lucía, ¿cómo andás? ¿En el equipo de orientación de una escuela especial? sí, De dónde? de Benito Juárez. Ajá. ¿Y qué sos? ¿OE? No, no, fono. Ajá, Está bárbaro. la OE y la asistente social. Claro, Bueno, y la médica. bárbaro. Bueno, por ahí las fonos que están más acá en Varadero, los equipos de orientación escolar, las fonos están en los niveles en inicial y bueno, en la modalidad también. Pero bueno, quienes por ahí estén más en estas situaciones por ahí se dan más en el nivel de secundaria, por ahí las que formen parte de los equipos de orientación en secundaria, por ahí puedan llegar a tener que acompañar procesos similares a esto. Aunque por ahí también en especial pase. Especial yo creo, porque yo también trabajo en la escuela especial de acá, me parece que también va a un proceso de poder trabajar realmente la CESI dentro de las escuelas y también en conjunto con los niveles, con los chicos en proyectos de inclusión. Sí, lo que Pero más bueno, cuesta es más que nada los docentes que están con primer y segundo ciclo. ajá, No tanto en CFI, que son más grandes y ya es algo que ya se que más incorpora surge de los chicos también, de digamos. forma espontánea, pero creo que ahora incorporarlo en un primer y segundo ciclo para el docente más que nada es difícil. Nosotros acá tenemos buenas, o sea, tenemos experiencias que o sea, que nos sirven de, por ejemplo, esto, introducir una semana de ESI en donde sea como obligatorio el trabajo con primer y segundo ciclo también, ¿no? Hacer como una semana en donde los maestros tengan que hacer alguna propuesta que tenga que ver con la ESI. Otra cosa que nos sirvió es que el equipo de orientación escolar haga como algún proyecto que tenga que ver con ESI y que lo pueda plasmar durante todo el ciclo lectivo. Por ejemplo, las chicas habían hecho un proyecto con los emojis, del WhatsApp, ¿vieron cómo es? Los emojis esos? Bueno, de trabajar las distintas emociones, y lo trabajaban con primer y segundo ciclo, el equipo de orientación escolar, y también era una forma como de mostrarles cómo trabajarlo a las maestras. Eh, que bueno, que me parece también interesante y que después ellas lo puedan como agregar en la planificación. A veces se piensa que ESI, o sea, como que asusta porque es esta cuestión de trabajar, digamos, desde la sexualidad pensada desde otro lugar. Y nosotros, digamos, la ESI, o sea, el afecto, las emociones, el cómo nos saludamos, por ejemplo, trabajar hoy en día con el coronavirus y ver los cambios en los saludos, por ejemplo, es trabajar ESI, porque estamos trabajando el afecto, cómo demostramos el afecto, cómo nos vinculamos o nos relacionamos con otros. Por ejemplo, en el jardincito 902 que yo voy, la seño puso en la puerta 4 saludos, que antes era un beso, ahora no, entonces un saludo era con el puño, otro con el codo, otro con los pies, chocar, digamos, eso. Bueno, eso es trabajar ESI, digamos, eso es lo transversal de la ESI, no tiene que ver con cuestiones que nosotros tenemos que pensar, sino tiene que ver con el día a día, digamos, cómo nos relacionamos, cómo nos pensamos con otros. Bueno, entonces, por ahí o sea, puede pasar esta cuestión del cambio el cambio, digamos, de género o el cambio de esto que tiene que ver con cómo me veo, ¿no? No el cambio de género, perdón, sino tiene que ver con el cambio de cómo me veo, la identidad, ¿sí? Bien. Esperen que se me fue.
Entonces dijimos que se entrecruzan todo esto, y lo que tenemos que pensar también es en esto de que me pareció interesante volver a esta frase, ¿no? No somos nuestro cuerpo de carne y hueso, somos lo que sentimos y vemos de nuestro cuerpo. Soy el cuerpo que siento y el cuerpo que veo. Considero la imagen del cuerpo como la sustancia misma de nuestro yo. Para nosotros, el yo está pues compuesto de dos imágenes corporales diferentes pero indisociables. La imagen mental de nuestras experiencias corporales y la imagen especular de nuestro cuerpo. Sentir que nuestro cuerpo vive y verlo moverse en el espacio me produce el sentimiento incomparable de ser yo. Me parece re linda esta frase y me parece que, o sea, que es para pensar, y que es para pensar también cuando nosotros vemos los cuerpos de los adolescentes, o lo que decías vos, Carolina, de cómo se viste, de cómo usa su pelo, de qué le pasa, digamos, ¿no? En el cuerpo, cómo somos lo que sentimos y vemos de nuestro cuerpo. Es re importante esto porque en ellos, como están en proceso de construcción, muchas veces los vemos con cosas, ropas grandes, o a veces como muy desinhibidos, digamos, está todavía en proceso esta imagen especular de nuestro cuerpo, ¿sí? Y esta imagen especular de nuestro cuerpo, que también construye la imagen mental, que dice, tiene que ver con nuestras experiencias corporales. Entonces, bueno, es como para pensar mucho cuántas cosas que les están pasando a ellos, cuántos procesos, ¿no? Tienen que atravesar para poder construir esta imagen de quiénes son, que le devuelve el espejo, que seguramente tal vez hayan escuchado esto del estadio del espejo de Lacan, que lo nombra este texto, ¿no? Si bien el estadio del espejo tiene que ver con una fase, con un momento en donde el niño puede como verse en el espejo y reconocerse, que es la imagen de él y no la de otro, la que está viendo en ese espejo. Bueno, este proceso de poder mirarme en el espejo y poder verme que soy yo, con todo lo que tengo, ¿no? En mi cuerpo, que aparte que esto también está atravesado, ¿no? Por los discursos culturales y sociales que tenemos que ver en los chicos que pasa, porque a veces, digamos, se desea ser ese otro que muestran los medios de comunicación perfecto, y no, digamos, el que uno es. Entonces, bueno, me pareció interesante pensar esta frase y pensar en esto de que somos lo que sentimos y lo que vemos de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Porque, bueno, lo que nos pasa, lo que sentimos, tiene que ver con la educación sexual integral, tiene que ver con la sexualidad, con lo que soy, con, con, con el afecto. Bueno, esto del estadio del espejo que les decía, que lo nombra el texto, ¿sí? Que son los primeros lugares de asentamiento del yo y de la identidad del cuerpo. Es un proceso, ¿sí? El estadio del espejo es un constructo teórico que lo dice Lacan y que habla de lo que les comentaba, ¿sí? En un primer momento, y esto se ve, si ustedes han tenido algún bebé cerca o ahora lo pueden ver, fíjense que el bebé juega con esta imagen que le devuelve el espejo, y en realidad no se da cuenta de que esta es la imagen de él hasta que se da este proceso. Entonces se desconoce a sí mismo esta imagen que le devuelve el espejo, hasta que puede entender que esa imagen es él. Cuando logra esto, es el asentamiento del yo y se da esta primera identidad con el cuerpo y con uno mismo, ¿no? Es como lo primero que uno construye desde lo real, pero que tiene que ver con este yo, ¿sí? Digamos, con este constructo. Bueno, se consolida una imagen del cuerpo, reorientado lo infantil hacia lo genital. Bueno, esto es porque vuelve muy a lo psicoanalítico, pero lo que es importante es pensar que en los procesos puberal adolescentes se le da una nueva vuelta a esto de lo que sucede en la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Eh, Hay una autora también que la nombra en el texto, que dice que los niños, digamos, son como asexuales,
Lacan lo dice, que son asexuados, no por no tener sexualidad entendida como la pensaba Freud, sino porque en realidad no hay una identidad sexual, ¿sí? No hay una identidad sexual hasta que no comienza la adolescencia, diría hasta que finaliza la adolescencia. Pero por lo menos en el proceso puberal adolescente se da como este camino para poder hallar este objeto y para poder construir esta identidad sexual, que no ocurre en la niñez. Bueno, ¿qué es lo que postula, digamos, este autor? Él lo que hace es pensar, bueno, ¿qué pasa con estos niños que llegan, un niño de 2 o 3 años que no tenga suficiente, o sea, que no tenga suficientemente consolidada su imagen especular? Sabemos que los niños, digamos, están en construcción, ¿no?, de su psiquismo. Estas las siglas IICs es el inconsciente. Entonces, sería difícil que lo encontremos en condiciones de iniciar un proceso relativo a las diferencias de género, porque vuelvo a lo que decía yo con respecto a lo asexual de la adolescencia, no porque no haya sexualidad, porque nosotros entendemos la sexualidad como el afecto, como eh, estas pulsiones, digamos, de las que hablaba Freud, estas pulsiones parciales, porque hay una sexualidad ampliada, no pensada desde los genitales, pero obvio que existe una sexualidad, sino pensamos que está en construcción todo. Entonces, es medio difícil poder acompañar a un proceso, digamos, de un cambio de género en la niñez. También podemos afirmar que hasta que la subjetividad no pase por los procesos puberal adolescentes, la construcción de la identidad y la identidad de género no encuentran un momento conclusivo. Bueno, esto yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado en la tele y he escuchado a algunos papás con algunos niños bueno, que han, digamos, como luchado por este derecho de cambiarle el nombre o por qué. ¿Me escuchan bien? No sé si ustedes han escuchado esto o qué piensan de esto. Esto es una postura, ¿sí? O sea, el autor hizo este texto en base, ya les digo, a diagnósticos más desde el lado de la clínica que desde el lado de lo educativo, pero en donde la conclusión, digamos, es que eh, él sostiene que hasta que no se atraviese el proceso de adolescencia, puberal adolescente, no se estaría en condiciones de poder hacer un cambio en la identidad de género, ¿sí? Esto es la postura que tiene el autor. ¿Por qué? Porque, bueno, él dice que hay un montón de procesos por los que atraviesa un sujeto. Entre estos procesos está la construcción psíquica, que es la que estamos viendo, que es formar el yo, cómo yo me veo, con mis deseos, con lo que quiero para mi vida, con el hallazgo de objeto, ¿sí? Con todo esto. Entonces, que esto se da cuando finaliza la adolescencia, por lo tanto, no cabría la posibilidad de acompañar un proceso anterior a la adolescencia. Bueno, esto no sé qué piensan ustedes, si han escuchado. Yo creo que hubo un caso, me parece haber leído algún caso judicial donde hubo una menor que querían cambiarle el nombre y de hecho se lo cambian. Pero yo coincido con el autor, me parece que hay que esperar todas las etapas y de alguna manera ver cómo se consolida su psiquismo para saber si en realidad la opción que tenía cuando era niño todavía sigue vigente y sigue siendo su deseo. Me parece que es correcto el texto, por lo menos yo coincido, que llegar hasta la etapa final para después tomar esa decisión. Sí, yo opino lo mismo, no digo de taparlo, pero sí acompañarlo hasta llegue el momento de poder elegir. Me parece muy apresurado hacerlo en esta etapa tan temprana. Yo creo que en esos casos, o sea, antes de por ahí, vieron que al principio él habla del texto en cruzamiento, digamos, entre cruzamiento de discursos. Por ahí nosotros desde la escuela, lo que por ahí podríamos hacer, el equipo de orientación, digamos, los profesores,
quienes estén, digamos, involucrados, es entender este entrecruzamiento de discursos y un poco escuchar sí al niño, porque existe un derecho sobre la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, existe esta ley también desde el 2012, pensar qué sucede en estos discursos, qué sucede en el seno familiar, qué le pasa a ese niño, digamos, un poco acompañar, pero bueno, es verdad que por ahí esto de esperar a que termine el proceso, que lo entiendan no como una cuestión, digamos, de que no queremos que exista, pero sino pensar si realmente es el deseo de ese niño, o por ahí es el deseo más del seno familiar, ¿sí? O el deseo, o tiene que ver con estos discursos del otro, de lo cultural o lo contextual. Yo creo que tenemos que tener presente todo esto que dice el autor, el entrecruzamiento de los discursos, y que los chicos acompañarlos en esto, ¿sí? Porque a veces también se dan por ahí decisiones apresuradas. Lo importante es el deseo de ellos, lo importante es que ellos se encuentren con su propio deseo, sea cual sea. Pero bueno, en un niño hay que ver, porque no sé si es el deseo de él. O sea, si lo entendemos desde el psicoanálisis, podríamos pensar que no, ¿sí? Que el deseo está más pensado desde el otro, desde ese otro con mayúscula, que desde sí mismo. Pero bueno, habría que verlo, ¿sí? Ya les digo, este autor es un autor que lo habla desde la clínica, desde un consultorio privado de él o en un hospital, ¿sí? Desde un ámbito de clínica y no desde un ámbito educativo. Pero nos sirve a nosotros para pensarlo también. Bueno, chicos, ¿hay alguien que no les haya quedado algo, que me quieran preguntar algo? Yo todavía no terminé de leer los foros, voy a terminar de leerlos en este fin de semana, les voy a poner a los que no les puse devolución. Y lo que también les quería decir es que sí les voy a poner como algún trabajito cortito, pero ya como para pensado para el eje 3 también, ¿sí? O sea, voy a hacerles como algún trabajo que va a ser como para más adelante, que incluya también el eje 3. O sea, que en este eje 2 no les voy a dar un trabajo práctico, sino que va a ser el trabajo práctico para el eje 3, pero va a ser como bastante integrador, ¿sí? O sea, va a ser como el trabajo, digamos, final de la materia. Entonces voy a ir subiendo material del eje 3, que ya nos va a estar relacionado a la sexualidad, y les voy a poner el trabajo práctico. Porque para digamos, sería tercer clase, yo voy a explicarles el eje 3 y vamos a hacer bastante hincapié en este trabajo práctico para que lo puedan ir haciendo para ya finalizar, ¿sí? Así que, si bien no les voy a dar como tarea en este eje 2, sí lean bien los textos y consulten dudas, porque van a necesitar saber algunas cuestiones para poder hacer el trabajo en el eje 3, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen dudas, si les quedó todo bastante bien, acuérdense de participar en el foro, y entonces en este eje 3 no van a encontrar ningún trabajo para hacer, pero el trabajo es la lectura, ¿sí? Bueno, les subo entonces también esta clase. Sí, Bueno, te iba a preguntar si subías este PowerPoint porque está muy concreto y por ahí para no irnos con tanto el tema más puntual que tenía este último trabajo. El último texto tenía algo muy técnico y por ahí nos sirve mucho el PowerPoint que está apuntado a lo que necesitan. Así que era eso sí, lo que sí, quería preguntar nada más. sí, Mónica, yo les subo todo. Esta clase que ya la estoy grabando, y les subo también el PowerPoint para los que no pudieron estar. Bueno, ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier cosita que necesiten, me mandan mensaje por la plataforma o me mandan por el teléfono, que no me molesta. Y bueno, que tengan un fin de semana largo lindo. Quédense en sus casas porque no podemos salir a ningún lado, y aprovechen entonces para leer y por ahí para mirar si miran alguna película o alguna serie en Netflix, aprovechen como para pensar un poco las cosas que vemos acá también, para relacionarlas, y cualquier cosita me escriben, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, que tengan un lindo fin de Gracias, buen semana. fin de semana. Gracias, Gracias. hasta luego. Chau.
Bueno, no era tanto, ya terminó. La clase, sí, porque estaba prevista hasta las 10:30. ¿Vos sabés, Luca, que me parece que puede ser que se me haya trabado el micrófono? ¿Por qué? A ver, poné algo con música. Hola, hola, hola. ¿Por qué se sale? Hola. No, mira. ¿Por qué se borra? Porque no debe haberme lugar. ¿Lugar? No tengo más espacio. A ver, ¿qué puedo borrar? ¿Querés que lo limpie? ¿Sin borrar? Sí. Dale. ¿Por qué? Vos que sabés, tecnológico. ¿Otro mate, Q? ¿Salgo del Meet? ¿Eh? ¿Del Meet salgo? Sí, lo uso. No, si salgo. Sí, sí, sí.